Estamos listos para acompañarte al final de tu día. Queremos reflexionar contigo sobre tus relaciones personales, tu familia, tus emociones, tu vida. Te invitamos a que te quedes y juntos construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenzamos. Bienvenidos a su manual de vida, lugar de reflexión donde tu participación es fundamental. Tú nos ayudas a escribir cada capítulo de este manual. Desde luego, y la ciudad probablemente está feliz porque los Charros se coronaron como campeones de la Liga del Pacífico. Y esta parte, bueno, pues queremos felicitarlos porque siempre, desde luego que aquí en la ciudad disfrutamos de los triunfos de nuestros deportistas, que son grandes. Tenemos una ciudad con extraordinarios deportistas. Y tenemos que darnos cuenta de esto y seguir por ahí. En realidad, cuando se manejan las Olimpiadas, con frecuencia, Jalisco desempeña y ocupa el primer lugar, probablemente, y ahora lo que estamos viendo en este momento es, bueno, los Charros nos están dando la gran alegría de haberse coronado campeones. Creo que ahora la situación de desabasto de la gasolina creo que ha vuelto a la normalidad y ya tenemos el suficiente abasto, vemos las gasolineras tranquilas, pero no olvidemos lo que aprendimos en la etapa de desabasto. Aprendimos que probablemente podemos manejarnos en grupo y los estudiantes pueden reunirse en un lugar para ir juntos y utilizar un solo vehículo. Probablemente las personas que llevamos niños a la escuela empezamos a hacer rondas y antes no lo manejábamos y esas rondas pueden ser útiles para que no haya tantos vehículos en la calle. Y nos damos cuenta de que hoy en día incluso el tránsito ha cambiado gracias a que las personas no utilizan su vehículo para cualquier cosa, hasta para ir a la tienda de la esquina a comprar dulces. Me parece importante que tomemos conciencia de esta parte. La contaminación ha disminuido, la contaminación por ruido también, el coraje de los conductores por el tráfico, por las bolas. Creo que de alguna forma ha disminuido, estamos mejor en este momento y vale la pena que tomemos conciencia de eso y que tratemos de seguirlo haciendo. Tratar de cuidar esta parte me parece como importante. Cuida el tránsito. ¿Por qué? Produce neurosis, porque a veces no sabemos cómo relacionarnos ni manejarnos y esto es importante. Cuida el tráfico, usa tu coche de una manera racional y entonces verás que todo va a ser diferente. El tema que tenemos para hoy es el miedo de vivir o el temor de amar. Este es un tema que me parece muy importante porque a veces no tenemos claro cómo vamos manejando esta parte. De alguna forma, cuando hablamos del miedo de vivir, tenemos claro de que el miedo, como muchas otras, es una emoción. Es una emoción y, como tal, no es ni buena ni mala. Pero nosotros podemos hacer un buen uso o un mal uso del miedo. Piensa que el miedo es casi como si fuera un foco en el panel que nos va hablando de cómo vamos manejando nuestra vida y es como que de repente se prende el foco cuando hacemos algo fuera de lo común. Cuando empezamos a caminar en una actividad que normalmente no la vamos manejando y el miedo aparece como si fuera una señal amarilla que nos dice cuidado. Hay que tratar de identificar que esta alarma es como un aviso de que al estar en una situación poco común necesitamos poner más atención para tener cuidado. Pero cuando lo manejamos mal, entonces convertimos al miedo en un enemigo terrible que nos paraliza, nos roba recursos y capacidades y llega el momento en el que a veces no sabemos cómo enfrentar situaciones para las que sin el miedo muy probablemente teníamos recursos y la capacidad de funcionar bastante bien. Normalmente no nos damos cuenta de que el miedo se presenta cuando nosotros pensamos en futuro. Y la mayoría de las personas hemos aprendido a ser muy, muy negativos con nuestra vida. Y con frecuencia estamos pensando mal. Es más, cuando estamos en el mejor momento y todo nos está yendo muy bien, con frecuencia metemos el pensamiento, me está yendo todo bien, ¿qué será? ¿Que va a venir algo malo? Y uno dice, ¿por qué tiene uno que ser tan negativo con el pensamiento cuando podemos manejarlo muy diferente?
A veces, si no tenemos claro esto, cuando pensamos en el futuro, un futuro incierto o que no tenemos ni idea, es diferente cuando resulta que el lunes que vaya estoy seguro porque lo que hice la semana anterior fue terrible y probablemente lo que va a suceder es me van a echar de la compañía y entonces pues eso no es un futuro, es una realidad que muy probablemente ya perdí mi empleo. El miedo a esa cita o a esa reunión probablemente lo único que me va a hacer es funcionar peor. Lo que deberíamos de hacer es cuando ante una situación problemática pensar, ok, ¿cómo resuelvo? ¿Qué tengo que hacer? Pero hay una cantidad enorme de temores que manejamos, de miedos que son simples, que son comunes y que los hacemos hacia futuro y no sabemos cómo manejarlos. Como por ejemplo, puedo tener miedo de que mi pareja me deje. Si yo tengo miedo de que mi pareja me deje, ese temor puede ser el enemigo más grave que hace que empiece a meter freno y a maniobrar mal en mi relación de pareja hasta que finalmente llego a donde no quería llegar. Es como si fuera una profecía autocumplida. ¿Qué pasaría si en el momento en el que toco y siento ese miedo de que mi pareja me deje, me doy cuenta de que este es el momento de actuar? Es el momento de empezar a ser cariñoso, de acercarme, de hablar con mi pareja, de ser menos celoso, no que el miedo me convierta en más celoso, en más impulsivo, en que mi comunicación con mi pareja se vuelva agresiva, difícil, complicada. Más bien me debería de llevar a tratar de cuidar a mi pareja. ¿Por qué? Porque no tenemos claro, el único momento en el que podemos hacer algo en la vida, el único momento es el presente. Y si nosotros empezamos a pensar en un futuro y lo llenamos de miedo y lo cargamos de toda una serie de cosas, entonces la situación es terrible. A veces se me imagina como cuando un niño en la noche escucha un ruido. Escucha el ruido y entonces ve a través de la cortina probablemente que se está moviendo algo afuera y empieza a imaginarse lo peor hasta que termina muerto de miedo, sumido en su cama. Si él se levantara y abriera la cortina se daría cuenta de que no hay nada ahí. Pero el miedo va haciendo que esta parte vaya aumentando hasta que él está seguro de que oyó pasos y que probablemente los pasos ya están dentro de su cuarto. Así vamos construyendo las cosas. Yo puedo tener miedo de no aprobar una materia en mis estudios. Y en vez de estar haciendo grande ese miedo y pensar que va a ser un desastre mi carrera, es el momento en el que puedo aprovechar para dedicarme más tiempo, para buscar asesoría, para poder resolver lo que estoy haciendo. Hay quienes con ese miedo empiezan probablemente a querer, debería de dar de baja la materia, ¿qué debo de hacer? En vez de enfrentar esta situación y decir cómo resuelvo. Puedo tener miedo a enfermarme. Y cuando tengo miedo a enfermarme, lo que tengo que hacer es cuidarme. Identificar qué circunstancias me están poniendo en riesgo y empezar a cambiar. Comer mejor, comer más sano, dejar probablemente los malos hábitos, los malos vicios, empezar a hacer ejercicio, descansar mejor, buscar la manera de tener mejores hábitos de salud para evitar enfermarme. A veces no lo tenemos claro, no sabemos cómo vivir el presente. En el presente es donde tenemos el poder. Es donde tenemos el control de nuestra vida y donde todo pudiera cambiar. Cuando tú no te das cuenta de esto y no usas tu presente para poder controlar y modificar condiciones, el futuro que tanto temes muy probablemente se presente y llegue a ti. Has llegado al lugar indicado. Este es para ti. Para construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenta en Facebook Echegaray Éxtasis FM. Gracias que sigues con nosotros. Comunícate con nosotros. Queremos escucharte, saber tu opinión. Estamos hablando del miedo de vivir. Y vamos a intentar hacer la conexión de cómo este miedo de vivir es en realidad el miedo al amor. El miedo a amar. ¿Tú qué opinas? ¿Tú cómo has vivido esta parte? ¿Qué haces con el miedo? ¿El miedo es algo que te atenaza? ¿Te has dado cuenta cómo el miedo de amar es una de las cosas más terribles? Comentan que un día un alumno llegó con el maestro y le dijo: maestro, yo nunca he estado en el amor. ¿Qué es el amor?, preguntó el discípulo. Y el maestro lo miró, pensó un momento y le dijo: es la ausencia total de miedo. Y entonces el discípulo desconcertado le dijo: ¿y qué es a lo que tenemos miedo? Y el maestro respondió: a lo que tememos es al amor. A veces no lo tenemos claro.
El amor del ego nos divide. En el momento en que nos enamoramos de alguien y sentimos un profundo afecto, entonces queremos estar cerca de esa persona. Pero fíjate bien, sucede que el ego entonces lo primero que piensa es no quisiera perderla, y en el momento en el que el ego nos presenta la posibilidad de perderla, en ese momento estamos divididos. En ese momento aparece el miedo, y con el miedo empieza a aparecer la necesidad de controlar, de manipular, de poseer en vez de relacionarme. Y ahí el miedo se convierte en el enemigo más terrible. Comunícate y platícanos. ¿Tú cómo vives esta experiencia? Nuestros teléfonos son el 3811 3064 y 3811 0615. O a nuestro WhatsApp al 33 28 00 59 12. 33 28 00 59 12. A veces, y cuando vamos trabajando, tengo prácticamente 30 años trabajando en la relación de pareja, me doy cuenta de que con gran frecuencia lo primero que sucede es que cuando una persona inicia una relación de amor, toca los cuernos de la luna, se siente feliz, encantado, extasiado, ni siquiera piensa en ninguna posibilidad mientras está en ese éxtasis. Pero cuando empieza a pasar el éxtasis de ese primer momento, empieza a aparecer ese viejo enemigo que normalmente, y que lo que tenemos que hacer es, quien lo activa es el ego, y es ese miedo, el miedo a perder a la persona que amamos. Y ese miedo al amor es el que nos bloquea. Pero sin embargo, a veces no tenemos claro cuál es el peligro real, qué es lo que está sucediendo. Con frecuencia nos damos cuenta y las personas lo que dicen es: tengo mucho miedo a no ser correspondido. Tengo miedo a que me rechacen, tengo miedo a que me abandonen, tengo miedo a quedarme solo. Y nosotros podemos pensar, desde luego, que la otra persona en algún momento nos puede rechazar. Puede ser que la otra persona piense: no es lo que yo quiero para que esté conmigo en mi vida. Puede ser cierto que el otro no quiera nada con nosotros. Pero ¿no sería en el momento en el que nos enteramos que lo mejor que nos puede pasar es que esa persona no esté en nuestra vida? ¿Para qué queremos obligarlo a estar en un lugar donde no quiere estar? A veces, si no tenemos claro, podemos iniciar una relación maravillosa, pero este miedo va haciendo que aparezcan en nosotros esos viejos demonios de los celos, de la desconfianza, del control. Subimos el tono, nos enojamos, empezamos a manejar cada vez más tonos difíciles, controlando a la persona, impidiendo que sea lo que era al principio que lo conocimos. Y no nos damos cuenta que probablemente esto va bloqueando la relación de amor que vamos manejando. Muy probablemente lo que estamos haciendo, estamos proyectando en la otra persona el miedo que en realidad nosotros estamos manejando como algo en lo más profundo de nuestro ser. El miedo puede tomar 1000 máscaras. El miedo a quedarme solo, el miedo a morir solo, el miedo probablemente a que pueda yo abrirme demasiado y eso hace que me sienta vulnerable, el miedo a hablar de mis sentimientos y que la otra persona pueda lastimarme con ello, el miedo a poner demasiadas expectativas en el otro y a frustrarme o sentirme decepcionado, el miedo a que la otra persona, que ya no sea yo su prioridad, el miedo a que mi libertad quede atrapada, el miedo a perder la dirección de mi vida. No me doy cuenta, pero los miedos pueden tener su origen en cualquier cosa que nosotros vivimos en la infancia o que vivimos en nuestra experiencia y que sin querer aquella situación del pasado le estamos metiendo en este momento. Vivimos que nuestros padres probablemente vivieron una situación de infidelidad y entonces en ese momento aparece ese viejo miedo y empieza a rondar en nuestra relación. Y a veces, a fuerza de prohibir al otro y querer controlar al otro o a la otra, sin querer lo vamos empujando para que se vaya escondiendo a hacer cosas que normalmente debería de hacer, como salir con sus amigos, como saludar amigos, y en ese momento sin querer vamos nosotros exponiendo a nuestra pareja sin darnos cuenta cómo lo hacemos. La mayoría de las veces el miedo no se fundamenta en la realidad del aquí y ahora. La mayoría. Hay ocasiones en que es obvio y ahí está, pero hay ocasiones en las que no es así. Cuando yo veo este miedo y lo proyecto a futuro, en realidad eso hace que yo dispare en mí los demonios del control.
Y en vez de seguir amando a la persona por lo que es, quiero empezar a controlar a la otra persona. Y entonces, en ese momento no me doy cuenta de que si es real el miedo o irreal, normalmente lo que va a hacer es que funcione de la peor forma. En el momento en el que yo estoy dispuesto a ver ese miedo y probablemente manejarlo diferente, puede ser que cambie la situación. Miguel Ruiz, en el libro de la maestría del amor, él dice: todos es como si tuviéramos la piel quemada. Y esto hace que no sepamos cómo hacer contacto, porque en el momento en que hacemos contacto nos duele y nos alejamos y pensamos que el otro nos lastimó. No nos damos cuenta que no es que el otro nos lastime, sino que tenemos la piel quemada. Y a lo mejor la mayoría de nosotros pensamos en que debería de haber un ungüento mágico para curar esa piel. Y les diría, ese ungüento mágico tiene que ver con el amor, con el salir del ego, con el perder el miedo y acercarnos a los demás. Y entonces, sin querer, cuando el miedo se apodera de nosotros, somos nosotros los que boicoteamos la relación. No nos damos cuenta, pero muy probablemente vamos diciéndole al otro que lo que más le conviene es alejarse. Y empezamos a querer controlarlo, ya no lo dejamos ser. Nos asusta que sea como era cuando lo conocimos. Y en el momento en el que vemos que empieza a ser y está abierto a los demás, en ese momento el miedo empieza a generar en nosotros situaciones que es difícil manejar. Encontramos una cantidad enorme de autores que van hablando de esta parte. Viktor Frankl, en El hombre en busca de sentido, dice que la salvación del ser humano está en el amor y a través del amor. Él dice que el amor nos salva, y como si es lo que nos salva le tememos tanto. Y entonces lo que él comenta es: no es el amor el que nos asusta, ni es el otro el que nos pueda hacer daño. Lo que queremos evitar a toda costa es exponernos. Y con eso cancelamos el amor. Y entonces conectamos con nuestro dolor. Elegir a un compañero o una compañera implica renunciar a la comodidad de estar solo. Y entonces nos podemos exponer. Pero esa exposición puede ser al gozo o puede ser al dolor. Y esta parte, desde luego, sería maravillosa si supiéramos que este riesgo es lo que hace que podemos disfrutar más los momentos. Si tú estás pensando en un deporte y en ese deporte estás seguro que vas a ganar siempre, el deporte se vuelve aburrido. Es lo mismo con el amor. El amor debe de tener una cierta dosis de riesgo, que es lo que le hace interesante y es lo que hace que sigamos poniendo atención en el otro. Cuando yo pienso que ya me casé y entonces ya tengo la factura del otro, porque eso es lo que implica el matrimonio, y ya me pertenece, probablemente deje de cuidarlo. Y esto sería lo peor que puedo hacer. Cuidarlo no quiere decir que lo cuida, que conozca a otra persona. Cuidarlo es que sepa cómo amarlo para que la otra persona se sienta tan bien conmigo que piense: esta es mi mejor opción. Pero si no sé cómo amarlo, si no sé cómo manejar esta parte, probablemente lo que va sucediendo es la relación empieza a perder interés y se empieza a ser tan aburrida que, como cualquier ser vivo, enferma y puede llegar incluso hasta el coma. Desde luego, cualquier relación de pareja es fuente de un gran gozo, de ternura, de complicidad, de crecimiento, de intimidad, de risas, de alegrías. Desde luego que sí. Y también puede ser motivo de tristezas, de desesperación, de desazón, de inquietud, de sufrimiento. Y estos dos polos hacen que una relación valga la pena. Pero cuando no lo tenemos claro, entonces creemos que no debemos arriesgarnos. ¿Cómo puede ser posible que cuando tú manejas un verdadero amor por el ser de la otra persona y vas ayudando a que esta situación se vaya manejando, vas perdiendo la capacidad de que el otro te vea como su mejor opción? ¿Tú qué haces con esto? ¿Cómo lo manejas? Ahora es momento de escucharte, de construir este manual juntos. Estas son tus preguntas y queremos ayudarte a encontrar una respuesta. Gracias que sigues con nosotros. Tu participación nos ayuda a orientar este programa, nos ayuda a saber hacia dónde quieres que lo dirijamos, qué cosas quisieras tocar y qué dudas o inquietudes tienes. Un anónimo nos dice: yo estuve en una relación de 7 años donde la otra persona me maltrataba psicológicamente y abusaba de mi amor hacia él. Después de que terminé esa relación, conocí al amor de mi vida.
Era un hombre amable y bueno conmigo y me ayudó a recuperar mi autoestima. Pero después de 2 años de una relación, él falleció en un accidente. Actualmente no soy capaz de tener una relación con otros hombres. A lo mejor, y a la hora que tú nos compartes esto, no tienes claro cómo lo que te está atorando en realidad es el miedo. ¿Por qué? Es como si la vida te hubiera dado 2 opciones. Eso es lo que tú probablemente piensas. Que por un lado te dio la opción de que los hombres o las relaciones que puedes tener te pueden hacer sufrir o abusar de ti por el amor que tienes, o la otra es de que en el momento en que tú te enamores de una persona la vas a perder. Te diría que el verdadero miedo detrás de esto tiene que ver con el miedo de quedarte sola. A veces, y en esta parte, no tienes claro cómo la persona que te maltrataba psicológicamente o que abusaba, tú dices, abusaba de mi amor hacia él, es un error pensar esto. Más bien tenías tanto miedo de quedarte sola que hacías todo lo que él pudiera pedir para que no se fuera a ir de tu vida. Y a lo mejor no te dabas cuenta de que no estabas en realidad tomando en cuenta el amor propio, el amor por ti y el cuidado por ti. Finalmente creo que tuviste el valor suficiente para terminar esa relación. Y el momento en que terminaste la relación te diste cuenta que no te moriste, que nada pasó. Inicias una nueva relación y entonces esa relación se vuelve algo mágico. Y déjame decirte que con frecuencia la muerte después del tiempo a veces es el peor consejero. Déjame decirte que he escuchado una cantidad enorme de veces de que cuando preguntan quién es el hombre más maravilloso que ha existido en el universo y entonces probablemente la persona dice, pues es Gulmaro Güemes. ¿Y ese quién es? Él es el difunto esposo de mi actual mujer. Es el hombre más bueno del mundo. ¿Por qué? Porque sucede que con el tiempo lo que vamos haciendo es sin querer convertimos a las personas, las idealizamos. El hijo que murió se convierte en el hijo favorito, en el hermano probablemente también fue el favorito y a veces esta parte hace que nosotros sublimemos, probablemente fantaseemos y convertamos a la persona que ya murió en algo extraordinario. Y esto desde luego es terrible. No nos damos cuenta de que en realidad lo importante es el día a día y en ese día a día, como decía, el amor implica que a veces podamos gozar y a veces podamos sufrir y a veces tenemos la presencia del otro, pero a veces no la podemos tener. A veces tenemos muchas ganas de ver, de hablar, de comentar algo y a lo mejor no podemos hacerlo y entonces nos quedamos atorados o atrapados. Y diría, toda esta incertidumbre que vamos viviendo es en parte lo que le da el sentido a la relación. Si tú no logras romper ese miedo, probablemente enfrentes el temor más grande de tu vida, que es el temor a la soledad. Aún cuando llegues a pensar, estoy mejor sola que mal acompañada, te diría, no tienes por qué pensar en mal acompañada. ¿Por qué? Porque una de las cosas más importantes es, te tienes a ti, y tú tienes que aprender a poner límites. Y tal vez no sabes cómo poner límites en una relación de pareja, por eso pones distancia. Si aprendieras a poner límites, muy probablemente verías las cosas diferente. Probablemente eso te podría ayudar a acercarte a otras personas y darte cuenta de que nadie tiene el poder de maltratarte. Nadie ni nada nos puede hacer daño más que nosotros mismos. Y esa parte es importante verla. Otro anónimo se comunica y nos dice, me sucede que cuando tengo una relación comienzo a sentirme insegura y comienzo a sufrir solo de pensar que él puede estar saliendo con alguien más. Y como decíamos, con frecuencia tenemos la tendencia a contaminar nuestro momento actual con las experiencias que vivimos de infancia. Y a veces no tenemos claro de que estos miedos infantiles hacen presencia en nuestra vida y pueden ser los demonios que hagan el boicot más grande a nuestra relación. En el momento en el que probablemente una chica tuvo una hermana y el papá o la mamá preferían a la hermana, probablemente al sentirse desplazada ella va a crecer con el miedo de que la van a cambiar, la van a hacer a un lado o no va a ser tan valiosa. Y esto va a hacer que se siente insegura en esa especie de competencia con los demás y puede desarrollar una cantidad de celos enorme a las amigas, a los amigos, al novio, al marido. Y no tiene claro de dónde viene.
No sabe de dónde viene, pero viene de una infancia y que no ha resuelto esa situación. A lo mejor esa niña vivió la infidelidad del padre y entonces al ver cómo sufría la madre, esto dejó en ella una huella terrible. Esto hace sufrir, esto es terrible, y entonces empieza a pensar, muy probablemente a mí me va a suceder lo mismo, y diría, todas las cosas que el miedo genera en nosotros es lo que hace ese miedo que saquemos lo peor, que empecemos a enfrentar el miedo desde una perspectiva terrible de la que no nos damos cuenta cómo manejar. Y que en el momento en el que el miedo me atenaza, subo el tono, me vuelvo controlador, entonces me vuelvo inquisitivo. Y si mi novio, mi marido en este caso, me va preguntando, me va platicando de algo, yo empiezo a hacer preguntas no para interesarme, empiezo a hacer preguntas circulares como si fuera yo un agente de la PGR para poder sacar información y saber si me está mintiendo o no. Y entonces, en vez de interesarme en sus cosas y que la relación siga creciendo y se haga nutridora emocionalmente, no sé cómo hacerlo. Y en el momento en el que no sé cómo hacerlo, entonces este miedo hace que vaya vaciando la relación y en vez de interesarme en el otro, estoy tratando de descubrir si me está siendo fiel o no. Y en ese momento, en vez de vivir el gozo que la relación me puede traer, empiezo a vivir el sufrimiento terrible. Creo que el único momento de descanso es cuando él está conmigo, y en el momento en el que no está conmigo, en ese momento aparece el miedo, aparece el sufrimiento. En ese momento ya no sé qué hacer. Antes de llegar a casa y después de la cena, escuchas al Dr. Echegaray en Manual de Vida. Comunícate a través del Facebook Echegaray Éxtasis FM. Gracias que siguen con nosotros. Estamos hablando del miedo de vivir, que no es en realidad una forma del temor de amar. A veces, si no tenemos claro que este miedo viene como resultado de que no sabemos cómo tomar la responsabilidad de lo único en esta vida que puedo controlar. ¿Por qué? Porque con el miedo con el temor de amar, creo que puedo controlar a la otra persona, en vez de darme cuenta de que tengo que aprender a tomar responsabilidad y lo único que puedo controlar es a mí mismo. Necesito tomar conciencia de qué pareja soy. ¿En realidad estoy siendo la pareja que a mí me gusta ser? ¿Estoy siendo la pareja que a mí me gustaría poder manejar y poder ser en relación con el otro? ¿O me he perdido tratando de controlar el otro para que sea lo que yo quiero? ¿Me doy cuenta de qué tipo de relación estoy formando, creando junto con el otro? ¿O estoy pensando y esperando que el otro se comporte en la forma que yo quiero? Recuerda, nadie en este mundo está para cumplir nuestras expectativas. Necesitamos primero identificarlas, tomar responsabilidad de nuestras demandas y darnos cuenta hasta qué punto nosotros podemos lograr satisfacerlas. Pero eso de querer obligar a que el otro cumpla nuestras demandas, probablemente eso hace que nos perdamos. Ya no es ni siquiera nuestras demandas, sino lo que queremos es parar el miedo y eso hace que controlemos más al otro. Recuerda, el amor es para crecer y necesitamos una buena dosis de incertidumbre para movernos, salir de nuestra área de confort y empezar a crecer. Nuestra pareja nos va a llevar a enfrentar muchos de los demonios que llevamos dentro. Pero si yo confundo a la otra persona con esos demonios, la confusión me llevará a perder lo que es lo más preciado en mi vida. Amar es soltar el temor, es dejar el miedo. Es arriesgarme a confiar en el otro y soltar. Recuerda, el amor no es un sentimiento, es una decisión. En realidad yo soy el que tomo la decisión, he decidido amarte a pesar de todo. Creo que contigo yo puedo ser una mejor persona, voy a trabajar en ello. El amor contigo, aunque sea incierto, aunque me cueste trabajo, es algo que me va a ayudar a crecer como persona. El amor es un acto de voluntad. Tú eres el que decides amar a la otra persona. Si crees nada más que amas porque el otro es bueno contigo, porque te trata bien, porque es lindo y encantador, esta es la parte fácil del amor. Qué sencillo es amar a quien nos ama, tratar bien a quien está bien con nosotros. Cuando más necesitamos trabajar el amor es cuando vivimos los momentos oscuros, cuando estamos distantes, cuando el otro está belicoso, cuando el otro probablemente está disgustado, cuando la otra persona probablemente está lejos, cuando se siente mal, cuando sufre. En ese momento es cuando la otra persona puede necesitar más amor. Y yo creo que la otra persona está ahí nada más para tratarme bien y hablarme bonito. Eso no es amor. El verdadero amor es cuando es puesto a prueba,
cuando tocamos los lados oscuros del amor y cuando podemos vivirlo de una manera diferente. Y esto tiene que ver más con la voluntad y la conciencia que con un sentimiento. Amo al otro porque estoy enamorado. El enamoramiento pasa, desaparece. El amor no, porque no es un sentimiento, es un acto de voluntad. Y solamente desaparece en el momento en que yo dejo de tratar, cuando hago a un lado mi voluntad de seguir adelante. Agradecemos a Adrián Antonio y a Carlos Velázquez que hacen este programa posible. Porque vale la pena tomar un respiro, esta es la reflexión del día. Desde luego, y una de las cosas que vemos es que amar es para valientes. Amar es para héroes y heroínas. No hay lugar para los timoratos ni miedosos. A los tibios los vomita Dios. Porque amar implica abrir el corazón. Y un corazón abierto requiere de ser auténtico, de mostrarnos cuál somos. Amar en realidad es dar, es aportar a la relación. Es un hecho que implica humildad, es un hecho que implica valor que ayuda a dejar el ego a un lado para poder mostrarme a la otra persona como yo soy. El amor implica que haga a un lado todos los demás y me dé cuenta de que soy yo el que estoy amando. Quien ama es valiente, porque aún sabiendo que puede sufrir, decide apostar por vivir la experiencia del amor y confía en el otro, y entonces tendrá que desarrollar los recursos suficientes para saber levantarse y sobreponerse. Amor y miedo forman parte del juego de las polaridades de la vida. No existe una sin la otra. Son complementarias. El amor es el antídoto del miedo. Quien ama, se ama y se siente merecedor. Quien ama, confía. Y tú deberías de saber qué quieres elegir. ¿Tú qué decides como protagonista de tu vida? ¿Optas por el amor? ¿Decides el amor o el miedo? Y así hemos construido juntos otro capítulo más en este manual de vida. Yo soy José María Echegaray y te espero el próximo jueves en esta tu estación de radio. Te hemos acompañado cayendo la noche para llevarte a la reflexión de tu día. Este fue el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Te esperamos en nuestro siguiente programa con más temas sobre felicidad, amor, convivencia, miedos y cómo vencerlos. Cierra el día junto al Dr. Echegaray. Te esperamos en la próxima edición de Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital.